Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy y qué historia que nos toca este tiempo. Vamos a entrar en lo que es el Evangelio de Marcos y para eso está, como siempre, nuestro gran invitado. Buenos días, Padre Dempsey. Muy buenos días, ¿cómo estás, Padre Sergio? Un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es mío, Dempsey. Ya sabes que la gente cada día quiere saber un poco más de la Biblia y siempre me preguntan cuándo vas a estar al aire. Y ahí estás. Es más, he tenido varias reuniones a nivel nacional y regional y me han preguntado por tu teléfono, así que te estarán invitando por muchos lugares a hablar de la Sagrada Escritura. ¿Cómo te parece? Muy bien, con tal que sea para promover a Dios, no hay problema. Amén, amén. Yo sé que siempre hay cosas que uno quisiera hacer, pero el horario no lo permite. Así que pues dediquémonos a lo que vinimos el día de hoy, que es el Evangelio de Marcos y que es muy interesante porque vamos a ver a Juan el Bautista y a Jesús que están en todo el comienzo de una predicación que es interesante y empieza lo que llamamos el misterio, a Jesús que empieza a sanar, a predicar, a enseñar en Galilea. En otros lugares vemos como el centro, ¿no? El camino a Jerusalén. Y después vamos a llegar a lo que es el discurso apocalíptico, la pasión. Y bueno, y tenemos un material que es hermoso. Serán unos días que nos dan el descanso un poquito del Antiguo Testamento y entramos en este Nuevo Testamento. Así que, Padre Dempsey, ¿cómo podemos ver de manera clara este contexto del Evangelio? Sí, en primer lugar, quiero enfatizar, sobre todo para nosotros católicos, la importancia del Evangelio de Marcos en la tradición Ujú. católica. Y muchos me preguntan, Padre, ¿por qué hacéis tanto énfasis en el Evangelio de Marcos para los católicos? Porque la predicación de Pedro es la que está reflejada en el Evangelio de Ujú. Marcos. Y es importante ver que las particularidades que vemos en Marcos no es porque el autor le dio la gana de escribirlo así para ahorrar tiempo, porque hay gente que, porque es el más cortico. Si nosotros comparamos a Marcos con el resto de los cuatro evangelios, con el resto de los tres evangelios canónicos, Marcos es el más simple, el más corto y el más rápido de leer. Son 16 capítulos, pero cada capítulo es bastante breve. Bastante breves. Y comienza con Jesús, sí, comienza con Jesús, como lo has dicho muy bien, Padre, ya adulto, con Juan el Bautista, ser bautizado. ¿Por qué entonces no la natividad, como Mateo o Lucas, y por qué no como Juan, que comienza ya con el logos? Dios mío, Juan es el más radical de Ujú. todos. No, precisamente porque es Pedro quien lo predica de esa manera, es la forma. Ujú. Pedro va al grano. Sí. Y ustedes dirán, Padre, pero ¿cómo sabes que Pedro está detrás del Evangelio de Marcos? Porque prácticamente los padres de la iglesia lo dicen. Ujú. Es una tradición que tenemos desde la antigüedad, y un padre apostólico que se llama Papías prácticamente lo dice, que escuchaba antes de él a los testigos oculares que Pedro fue quien dijo esta proclamación, y luego Marcos escribió la predicación de Pedro. Y esa predicación de Pedro que Marcos escribió es lo que hoy llamamos el Evangelio según San Marcos. Entonces, es importante ver un poco, según la tradición de la Iglesia Católica, las características únicas de Marcos, porque da el sentido de la Ujú. urgencia. ¿No? Se ve que Pedro o la predicación de los primeros apóstoles es no perder el tiempo para predicar el Evangelio, no hay que perder el tiempo. Y cuando leemos a Marcos, como lo decías tú muy bien, Padre, es que si vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 8, ya ustedes se van a dar cuenta, ya cuando llegamos al capítulo 3 o 4, ya al menos yo cuando lo leo ya estoy cansado, porque Jesús es como el padre Sergio, o mejor dicho, Sergio es como el padre, perdón, Como Sergio es como Jesús, sí. Jesús, el Evangelio de Marcos, es decir, está en todas partes y deprisa, va para acá, va para allá, va para acá. De hecho, si se ponen a poner atención en la Biblia de Jerusalén, pero en otras Biblias también, se nota que hay un sentido de la urgencia. Inmediatamente Jesús estaba caminando al lago, inmediatamente fue llevado al desierto, Sí. inmediatamente pasa a la otra casa y de repente va para allá. Es decir, siempre está Ujú. deprisa. Y la prisa es porque quiere difundir el mensaje del reino de Dios
y la conversión ahora, ya, ahora mismo, no hay tiempo que perder. Pero cuando llegamos al capítulo 8, a mitad del capítulo 8, al final del capítulo 8, ya el ritmo comienza a calmarse un poco. ¿Por qué? Porque ya comienza entonces Jesús a hablar de la pasión, es decir, del destino del Hijo del Hombre. En el momento que él comienza a hablar de eso, pareciera que la película de Marcos, llamo película porque muchas veces cuando leemos el Evangelio yo utilizo la imaginación, ¿no? Sí, Entonces, claro. muchos de nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Entonces ya la película comienza a ser más pausada, y no hasta cuando llegamos al momento de Jesús en Jerusalén, y ahí es cuando todo comienza a ser mucho más detallado, preciso, pero al inicio es todo deprisa, es decir, la misión de Jesús es no perder el Ujú. tiempo, no perder el tiempo, como el padre Sergio, no perder el tiempo, vamos para acá, vamos Sí, para allá, sí. y se pone a cantar. Ya te Pero contaron, Jesús, sí. pero Jesús no tenía café. No tenía café Jesús colombiano, sí. comía, no, comía, no, él comía el pescado que preparado a la brasa Ajá. o con leña. Grandioso. Y pan sin levadura. Sí. Y muchos higos los que podía encontrar por Sí, allí. sí, sí, sí. Interesante. No, 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 es bello. pero es por eso, y es como si el evangelista Marcos o la predicación de Pedro están tan centrados en este mensaje del evangelio que saltan Ujú, todo lo que es la natividad para llegar justamente a ujú. ese punto. Y allí la misión de Jesús va, y Jesús es un itinerante, ¿no? Y va para todas partes. Y por favor, yo sé que al padre Sergio le gusta mucho esto, pero también quiero ser un poco delicado, ¿no? Porque esa imagen del Jesús de Marcos, o el que llamamos el Jesús marcano, indica precisamente la verdadera mentalidad de la iglesia primitiva de Marcos, que es una iglesia en movimiento. Itinerante todo el tiempo, Es todo el decir, tiempo. exacto, exacto, Ujú. no es yo sentado en una parroquia o en una sacristía y todo el mundo tiene que venir a No. mí. Es todo lo contrario. Y cuando le vamos a comenzar a leer el Evangelio de Marcos, no es solo la Galilea, no es solo la parte de Nazaret, comienza a salir de la zona de Galilea para ir a la Decápolis, luego se va a la zona de los sirofenicios, que no son ni siquiera judíos, está siempre entrando por donde sea. Es increíble, ¿verdad? Y siempre llevando el mensaje que tiene que llevar, que todo está, hoy este es el momento del reino de Dios porque ya está aquí, ya está tan cerca que se puede tocar. No, a mí me encanta el Evangelio de Marcos por ese tipo de No, a cosas, mí ¿no? también me Y encanta, también Padre cómo Dempsey, Jesús y interactúa. quisiera que la gente pusiera mucha atención a eso, lo que tú estás diciendo, porque todo en el Evangelio de Marcos es inmediato, casi que como podríamos decir que Jesús pertenece o este Evangelio pertenece al tiempo de ahora, el mensaje instantáneo, el delivery, que Exacto. uno puede pedir el domicilio, que uno puede pedir que le llegue el paquete a la casa, ya uno no tiene que ir, sino ya todo es ya. Y también que hay cosas que se ponen de lado, ¿no? Y nos damos cuenta que este evangelio va a tener cosas que son muy únicas, que es, por ejemplo, Sí, cómo la familia de Jesús intenta detenerlo a él, en cierta manera, cuando estemos en el capítulo tercero. sí, Me encanta exacto. el cuento de la semilla que va creciendo en sí mismo, como la sanación del sordo en Decápolis, cómo Jesús da la vista a un ciego en Betania, me parece eso fabuloso. Y me encanta, uno de mis pasajes favoritos es en el capítulo 14, cuando están narrando el arresto de Jesús y un hombre sale corriendo desnudo, ¿no? Ese siempre me Ah, llama a mí sí, mucho la sí. atención. Y digo yo, este sí no quiso nada, ¿no? Aquí les dejó todo, hasta la ropa, que tenía una sábana encima. Entonces, como tú lo dices, es un evangelio que trae muchos temas, pero que cambiamos muy rápido. Van a ser 16 capítulos que haremos en 8 días, 2 capítulos por día, acompañados por un salmo. Va a ser un tiempo bastante rápido de tomar un evangelio y desmenuzarlo en 8 días. Wow, es por eso que en este día queremos que tú nos sigas dando como todos esos detalles que a veces por ir tan rápido podríamos no ver, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué más Sí. tienes para nosotros ahí en tu caja de sorpresas? No, por ejemplo, ese episodio que dijiste del capítulo 14, ya en el huerto del Getsemaní, Ujú. ese joven, ese prácticamente es un texto único de Bello, Marcos, es lo bello, que llamamos sí. una tradición única, ¿sí?
que se va desnudo. Es interesante ver lo que dice San Ireneo de Lyon, que San Ireneo de León es muy importante cuando estudiamos el Evangelio de Ajá. Marcos, porque San Ireneo de León está conectado con Policarpo y también con Papías, y recibió de ellos directamente, y Papías y Policarpo eran discípulos de Juan, uno de los 12. E Ireneo de León tiene una tradición de información de cómo se escriben los evangelios que se conecta de una u otra manera con uno de los 12. Ujú. Entonces, en los padres de la iglesia, el testimonio de Ireneo de León sobre Marcos es sumamente importante. Dice Ireneo que ese joven anónimo que está allí es Marcos, Ah, ok. es el autor del libro. Y por supuesto, si nosotros hoy agarramos un libro de comentarios de Marcos, moderno, académico, niegan todo Ah, esto, ¿ok? ok. Que es evidente. Pero en la patrología antigua, es decir, los padres de la iglesia, dicen que identifican a este joven Ujú, como el autor del Evangelio, ujú. el discípulo de Pedro, que luego va a escribir el texto y él mismo se menciona allí porque es el único que vio como testigo ocular. Es interesante, pero es bueno al menos tenerlo como consideración porque es un punto simpático, No, ¿no? a mí Tenerlo siempre me ha allí. encantado, siempre que lo he escuchado, digo yo, wow, de pronto hasta ese sería yo, ¿no? Y porque cuando lo damos en la Biblia, el Exacto, Great Adventure va a decir, y abandonándole, huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él exacto. dejando el lienzo, se escapó desnudo. Se fue. Digo yo, wow. ¿Sabes qué? Esa parte del lienzo, y muchas gracias por mencionarlo. Fíjate que es una de las cosas interesantes del Evangelio de Marcos. Para Marcos es importante el verbo Ujú, dejar, es sumamente importante, y Marcos lo utiliza, uno de esos evangelios que lo utiliza de manera técnica en los contextos de vocación o discipulado. Por ejemplo, el mismo verbo o la misma acción se describe en el capítulo 1, ok. con el versículo 16 en adelante, cuando Jesús llama a los primeros apóstoles que estaban arreglando las redes, primero los ve trabajando, los llama y ellos lo dejan todo. Ujú, Utiliza precisamente esa expresión, dejándolo. Luego los otros dos igual. Luego en el capítulo 2 con Mateo, Leví, igual, lo deja todo y lo sigue. Luego es interesante poner este punto clave. En el capítulo, ya en el capítulo 10, eh, eh, porque voy a memoria, donde aparece el contexto ujú. De Bartimeo, el ciego Me Bartimeo. encanta la historia de Bartimeo, es una de mis favoritas. Es interesante ver que es sumamente importante el detalle de cuando escuchó la voz, ven que te llama, se alza, deja todo, se alza y lo Ujú. deja cualquier cosa que tiene y lo Sí, sigue. lo que te decía Está hace esa un rato, me imagen. gusta mucho que es como poner algo de lado, como no tenerlo, lo que los griegos van a Exacto, llamar el kai, tal vez. Bueno, algo así. Lo que es poner algo de lado, no seguir con eso, sino lo dejo a un lado, lo dejo atrás, ¿no? Que a veces nos hace falta a nosotros poner cosas de lado para el seguimiento con Jesús. Queremos cargarlo con exacto, todo, no queremos dejar nada. Y este evangelio va con todo ese énfasis en que hay que dejar cosas de lado y que este hombre dejó hasta el lienzo de lado y hasta luego. Y Jesús que le dice a los pescadores, dejen eso de lado que nos vamos a otro cuento, ¿no? Una importancia para exacto, nosotros. exacto. Entonces siempre porque cuando leemos, al menos en la cuestión de Bartimeo, Ajá. ¿no? Deja todo y prácticamente todo lo que tenía allí, porque lo ciego es un mendigo, entonces está propio en la calle y cuando lo llama no pierde tiempo y prácticamente salta y se va, ¿no? Entonces y sigue continuando a ver a Jesús. Generalmente Marcos utiliza estas expresiones de dejar, de dejar, de dejar en cuestiones de seguimiento. Ok. Y es interesante que cuando llegamos a este hombre, Ujú. al anónimo, al joven anónimo, lo deja todo huyendo, pero al menos trataba de seguir a Jesús a escondidas, pero luego lo deja todo, pero va en dirección Sí. opuesta. Es así, ¿no? Tiene una imagen bastante fuerte a nivel espiritual que es muy fructífera, creo que es muy sugestiva. Claro que sí. Y otra cosa importante, más que cualquier otro evangelio, quiero enfatizar también, Padre Sergio, yo sé que a ti te gusta mucho este A tema, ver. es que
El Jesús de Ujú, Marcos, en primer lugar, es predicador 100%. Es también, el maestro, porque los verbos que utiliza más el Evangelio de Marcos para describir la acción de Jesús es querizo, predicar, didasco, enseñar, pero también Jesús de Marcos es exorcista, ujú. 100% exorcista. De hecho, la acción de Jesús, los primeros grandes, grandes, poderosos eventos que hace en el capítulo 1 es que prácticamente hace exorcismo. Los demonios lo reconocen, él saca a los demonios, él, con su voz tiene el poder de la voz, no necesita ni siquiera tocar para liberar a alguien. Y el Evangelio de Marcos conecta intrínsecamente el exorcismo con la sanación al mismo tiempo. Interesante ver este detalle ya allí, que, que puede ser muy sugestivo, ¿no? Sí. Sobre todo para las personas que nos ven y quieren leer el Evangelio de Marcos desde un punto de vista de la oración, un punto de vista de la sanación, ¿no? De purificación espiritual. Y eso es constante en toda la obra misionera de Jesús, en su ministerio público. En los otros está, claro que sí, pero no es tan evidente como en Marcos. Recuerden que Marcos es muy, muy corto, entonces los discursos de Jesús en Marcos son muy breves, mientras que en Mateo son muy elaborados, mucho más largos. Lucas, más elaborados pero intercambiados, y Juan es, bueno, Juan es siempre el superior en este tipo de cosas en cuanto a discursos de Jesús, ¿no? A mí me gusta mucho este evangelio por lo que tú dices. Primero, la itinerancia de Marcos. Segundo, la intención de la predicación constante. Nos muestra un Jesús que es diferente, que se enfrenta al mundo de los espíritus, ¿no? Que para algunas personas resulta muy encantador ese tema, ¿verdad? Pero también me gusta mucho Sí, que casi todas las cosas las nombran como tres veces. Es decir, tres veces él le dice a los discípulos que los sigan, o tres veces él habla de que va a sufrir y que va a morir, o advierte que tres veces que hay cosas que nos hacen tropezar, entre esas nuestros mismos órganos, el pie, el ojo, etcétera, etcétera. También habla tres veces de sus discípulos cuando están en Getsemaní, que Pedro también lo va a negar tres veces. Todos son cosas de tres, ¿no? Tres grupos de personas que se burlan de él cuando está en la cruz. Y siempre habla de tres amigos, Pedro, Santiago y Juan, que los está siempre asociando. Entonces, muchas personas han hecho comentarios acerca de esto, no muchos estudiosos del número tres tan interesante, estos grupos de intensificación progresiva en Marcos que son interesantes, pero no nos van a quitar concentración de lo que es la persona de Jesús, ¿no? Porque a veces nos dedicamos a buscar estos detalles y perdemos la intención de descubrir a un Jesús que está actuando allá y que está actuando acá en mi vida a diario y que no deja de ser itinerante, de coger cosas inmediatas. Y tal vez esto es un evangelio que le gustaría mucho a algunos de nosotros que queremos que Dios nos responda inmediatamente y que se nos olvida sí, que a veces hay que tener paciencia y que hay que tener sí, la paciencia de Dios, que no siempre el tiempo de Dios es el nuestro. Y vamos a empezar a hablar de lo que es el cronos y que es distinto al tiempo de Dios. Y yo quisiera que fuera más en cronos que cualquier otra cosa, pero bueno, Padre, cosas interesantes. Ah, este sí, evangelio desde la edad adulta hasta la pasión del Señor, la tumba de sí. Jesús, las mujeres que se encuentran con la tumba. Parece que hay algo que no es original o todo es original. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, ap- quiero hablar de Ok. dos cosas que son muy originales de Marcos, ¿no? En primer lugar, Marcos presenta un Jesús que es muy vivo, muy humano, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús cuándo será el final, Jesús dice, bueno, solo el Padre lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe, ¿no? Son puntos muy interesantes. O, por ejemplo, en el capítulo 5 cuando él va en camino a la casa para la niña, que prácticamente cuando llega allí está muerta, durante el camino una mujer con hemorragias lo toca y él se voltea, ¿no? Y no sabe quién lo tocó. Cuando leemos la versión en Mateo, Jesús sabe de inmediato quién lo tocó. Marcos es el único que presenta a Jesús en ese momento como no sabiendo
como si tuviera lapsus de ignorante, ¿no? En Sí, ese sí, momento. Sí, no sé, estoy viendo. Y de hecho, si leemos la versión de Marcos, Jesús nunca llega a identificar a la mujer. Es la mujer sí, sí, sí. quien por iniciativa suya sale. Pero en Mateo no. En Lucas es otra cosa. Es Marcos, eso es único. Y irónicamente es una de las cosas que ha marcado el Evangelio de Marcos, es este Jesús que de todos los evangelios es el más humano. De hecho, Jesús suspira, Jesús cuando habla a alguien lo habla con molesto, ¿no? De hecho, muchas veces nuestras traducciones en castellano, para evitar esas emociones de Jesús que está molesto, mira a alguien con ojos violentos, la hacemos más Sí, elegante, ¿no? La ponemos de manera más, que es más suave para nuestros oídos, porque es difícil imaginarse a Jesús, ¿no? En ese momento molesto o enojado. Pero es muy interesante. Otro punto, por ejemplo, que mencionaste tú, que es uno de tus episodios preferidos, que es la sanación del sí, ciego en sí, sí, Bethsaida, sí. ¿no? El capítulo 8. Ese episodio ha creado muchísimos problemas a nivel de la historia de la iglesia, a nivel de historia. ¿Por qué? Porque Jesús va y comienza a sanar a este ciego, pero no le sale bien la primera vez. Después tiene que volverlo a hacer. Sí, sí, sí. Le pregunta, cuando lo hace la primera vez, le pregunta, ¿qué cosa ves? Bueno, veo a los hombres Como como árboles, sí. árboles allí. Y dice eso, aquí hay algo que no va. Sí, 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 sí. Entonces lo vuelve a hacer como una especie de rito para volverlo a sanar. Y luego la segunda vez, ya el tipo sale bien, ¿no? Ya puede ver bien. Interesante ver que buscamos un paralelo en Mateo y Lucas, no está. O sea, cuando Jesús sana en Mateo y Lucas, sale perfecto. Solo Marcos tiene este punto. ¿Qué pasa? Que es difícil, ¿no? Marcos en este sentido, porque Marcos es pone las cosas como son. Si aceptamos que pone las cosas como las vio Pedro, ¿verdad? Y esto ha creado problemas en la historia de la iglesia porque hay comentarios desde la antigüedad que dicen, pero bueno, si Jesús es omnipotente, ¿por qué aquí falla la primera vez? ¿Será que no comió el Sí, sí. desayuno o no tomó el café colombiano como debe ser con el buñuelo? Pero cuando leemos Mateo y Lucas, Jesús desayunó con buñuelos y Ujú, chocolate, porque todo salió muy bien. ujú, ujú. Sí. Pero aquí no. Y entonces esa es la parte que luego, irónicamente, el Evangelio de Marcos se ha usado mucho es para hablar de la naturaleza divina y la naturaleza humana, como a veces una se muestra de una manera más evidente y otra no. Y Marcos ha sido siempre el Evangelio que pone en relieve esta dificultad de las dos naturalezas, ¿no? Y lo digo lo digo es para que tengamos cuenta y apreciemos a Marcos, porque Marcos, por el hecho de ser muy pequeñito, ha sido despreciado por muchos siglos. Cuando digo despreciado es porque muy poca gente lo leía, porque decían, bueno, si leo Mateo, ya está todo Marcos allí, entonces ¿para qué voy a leer Marcos? De hecho, ha sido siempre así, ¿no? Mateo siempre ha tenido un privilegio. Mateo y Juan son los dos evangelios que han sido privilegiados grandemente en la historia de la iglesia en cuanto a la gran cantidad de mensajes que tienen. Lucas, por supuesto, pero entre todos Marcos ha sido el niñito que está en el rincón de la escuela, Sí, y por mucho ¿no? tiempo lo fue, Allí ¿no? por ahí. Mucho tiempo. Pero, pero, Sí, pero claro que sí. después, gracias a los alemanes, si mal no estoy, Sí. se ha No, tomado no, sí gran es importancia cierto. este evangelio porque van a decir que incluso es la fuente Q, que es el que inspira los otros evangelios. ¿O cómo es esto? Porque se habla de que había mucha gente escéptica de que fuera un evangelio importante y después viene a decir, wow, no, este puede ser el Kele, la fuente Q y empezamos con todos estos descubrimientos que son increíbles y uno dice, wow, wow. Sí, sí. De hecho, porque Marcos en el siglo XIX, fíjense, en el siglo XIX, en las escuelas alemanas comienza a tener relieve es porque es muy corto y los académicos alemanes decían, bueno, porque es corto, la tendencia es que el texto más corto tiende a ser el más Antiguo, sí. antiguo. Ajá. Exacto. Entonces comienzan estos académicos como Weisse y Holtzman. Dicen, no, Marcos tiene que ser importante, unos más antiguos, pero también Lucas y Mateo tuvieron que usar otra fuente aparte de Ok. Marcos. Ujú. Y ahí es cuando Weisse comienza a crear esta fuente hipotética que llamamos Q, Quelle. Y luego Holtzman, que es otro académico que le sigue, la hizo popular.
Entonces ahí es donde sale Q. Y Q viene a ser simplemente el texto común que existe entre Mateo y Ok. Lucas. Es lo que llama Luke. Ahora, quiero aclarar esto, ¿no? Hasta el día de hoy no se ha encontrado la fuente Q. Es decir, no es un manuscrito que se encontró en una cueva de Qumran y está allí Q. No, Q literalmente es una invención, una creación académica hecha en el escritorio, en donde estos alemanes, Weiss y Holzman, comenzaron a agarrar todos los textos comunes que existen entre Mateo y Lucas, pero que no está en Marcos. Y esos textos comunes son versos, versículos, aproximadamente entre 230, 250 versículos, dependiendo de los Ujú. manuscritos. Y entonces ellos decían, bueno, estos versículos que son casi idénticos entre Mateo y Lucas tienen que venir de otro documento que no es Marcos. Pero como no existen, no saben de dónde viene, ellos lo llamaron Q. Y ahí es donde viene la forma Q. De hecho, fue acuñado por ellos y de ahí viene hasta el día de hoy Q. ¿Y qué cosa significa Q? Q significa fuente. Fuente, sí. Es la abreviación de la palabra Quelle, y Quelle en alemán es fuente, es decir, una fuente. Sí, sí, sí. Porque a veces me llegan, padre, ¿qué cosa es Q? ¿Dónde está Sí. Q? ¿Dónde puedo encontrar? No es una invención abstracta que se hizo. Y quiero preguntarte esto precisamente porque son las preguntas que vienen constantemente y valga la oportunidad en este programa para avisar a la gente que estamos haciendo programas donde vamos a responder todas sus preguntas, porque sin lugar a dudas las leemos todos sus comentarios, les ponemos atención a todos los comentarios que nos llegan por email, por mensajes de texto, por YouTube y por otras podcasts. Y las estamos mirando y ya hemos dado respuesta a algunos. Próximamente publicaremos esos programas. Pero estas preguntas que siempre salen, que son de academia, que ya tú bien lo dices, la gente dice, pero nos han escondido, la iglesia nos ha escondido algo siempre, la fuente Q. Bueno, pues no existe tal fuente Q, es una necesidad de los estudiosos de poner algo que, que explique por qué unas cosas están en un lado y no están en el otro, y porque algunas cosas son muy particulares de un solo evangelio. Y hablábamos de algunas de ellas aquí, ¿no? Lo que se repite 3 veces, que empieza con la vida de Jesús ya adulta, también que me gusta mucho que aquí vamos a ver que usan términos muy específicos como los hijos del trueno, ¿no? Que uno dice, wow. Así, sí, Uh, sí, sí, Bonerges, Boanerges, sí. Boanerges, O sí. Belcebú, ¿no? O Talita Cum. Talita Exacto, Cum. exacto. El éfata, que todas estas cosas que son interesantísimas, que las usamos hasta el día de hoy. La misma palabra rabí se usa bastante, o la palabra osana, ¿no? El Exacto, sí, Gólgota, ¿no? O Eloi, Eloi, sí, Sabactaní, que lo oímos mucho en algunos momentos del año litúrgico y que a veces decimos, bueno, pero ¿por qué están solamente acá, no? Y se habla de que en este evangelio hay muchas cosas que se han traído del arameo y se han dejado así, o ¿qué podríamos decir, padre? sí. No, un punto fantástico, padre Sergio. De hecho, el Evangelio de Marcos es el Evangelio que tiene más semitismos Ujú, dentro de los evangelios canónicos. Y cuando digo semitismos, quiero decir palabras en hebreo o arameo que están escritas en letras ujú, griegas. Y algunas veces Marcos las traduce, otras veces no. ujú, Es importante. Por ejemplo, Boanerges, solo Marcos la ujú, tiene, ¿no? Los hijos del trono, es arameo, ujú, arameo. O por ejemplo, cuando Jesús sana a la hija de este oficial en el capítulo 5, Talita cum, literalmente es arameo, y fíjense que Marcos traduce, que quiere decir niña, ujú. que de verdad es pequeña niña, levántate. Bello, Interesante. bello, bello. Por ejemplo, sí, el Hosanna es un verbo en hebreo. Hosanna es un verbo en hebreo que es en forma imperativa, alabar, alabar, o dar gloria, o dar alabanza, pero son formas imperativas, pero para nosotros lo usamos ya como una expresión técnica, pero son semitismos. Fíjense que Lucas, cuando comparamos a Lucas con Marcos, Lucas es el evangelio que tiene menos semitismos, menos. Es mucho más elaborado y evita palabras extranjeras. Marcos tiene muchos semitismos, más que Mateo. Estoy comparando aquí, así tenemos una idea y apreciamos mejor a Marcos. Entonces, cuando comenzamos a pensar en estos detalles y ponemos un poco la información de los padres de la iglesia, ¿qué cosa decía Ireneo, igual Clemente Alejandría, que Marcos
y Papías, que Marcos era el intérprete de Pedro. Entonces, fíjense, intérprete o traductor de Pedro. Y Pedro hablaba el arameo, ¿no? Interesante este detalle. Fíjense cómo la historia, los primeros padres de la iglesia tienen esta tradición. Y la quiero resaltar aquí porque hay muchos estudiosos modernos que están comenzando a cuestionar, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga tanto Ujú, arameísmos, ¿no? En comparación con esto, tiene que haber entonces una fuente oral detrás del texto escrito que venga del punto del mundo arameo. Y el texto trata de traducirlo lo mejor que puede a otro tipo de cultura, que es la cultura que habla griego. Interesante, ¿no? Y esto es muy, para mí, padre, y disculpa que me alargue un poquito aquí, pero para mí ujú, esa es la ujú, parte que más me gusta del Evangelio de Marcos, es el esfuerzo que hace este autor en proclamar el evento de Jesús, haciendo el esfuerzo de adaptarlo o traducirlo a otro idioma, ujú, porque esa es la vida de todos nosotros aquí, latinos, inmigrantes que trabajamos en la iglesia, y tratar de proclamar y vivir el Evangelio en una cultura que no es nuestra, una cultura ujú. extranjera, o los padres, por ejemplo, dominicos, que son misionarios. Es prácticamente el mismo Sí. esfuerzo. Incluso hoy en día, ¿cómo le hablamos, por ejemplo, del evento de Jesús a una comunidad que vive en Dakota, Ujú, o en Alaska, o en Puebla, o en Argentina, incluso dentro del mismo castellano? No podemos decir que, por ejemplo, la cultura y el castellano de Bogotá o de Colombia es la misma de no, Chile. no. Imposible. O de Argentina es lo mismo de, por ejemplo, de Nicaragua. Imposible. Porque entonces fíjense este esfuerzo que se hace. Y claro, nosotros ya tenemos todo hecho, pero imagínense a Marcos, ¿no? Vamos a imaginarnos a Marcos en el primer siglo, ¿no? Y siguiendo en San Ireneo, que escucha a Pedro hablar, el esfuerzo que tiene este hombre de poner todo desde cero, ¿no? Y ponerlo y tratar de hacerlo, ¿no? Para un mundo hostil, un mundo que no es tan agradable en cuanto a aceptar el Ujú, cristianismo, ¿no? Porque es una cultura muy distinta. Pero es maravilloso, y es allí donde entran los semitismos, y hay ciertas expresiones que son ujú, latinas y que el evangelista tiene que traducirlas al griego. Por ejemplo, en el capítulo 12, cuando Jesús está viendo que están poniendo las donaciones en el templo y viene la viuda, lo que llamamos la viuda pobre, ¿no? El texto griego dice, y puso dos monedas, depende de la traducción, dos monedas pequeñas, dos monedas sin ujú, valor, pero el griego utiliza duo lepta. Lepta es el plural del leptón. Leptón es la moneda más pequeña de valor, pero en griego, según la cultura griega. Y el evangelista tiene que hacer una traducción. Tiene que decir qué es lo que equivale a, y ahí es cuando dice cuadrantes. Y cuadrantes es latín. Entonces, interesante, ¿por qué tiene que traducirlo al latín? Porque cuando en otras partes es del arameo al griego, y ahora del griego al latín? Interesantísimo esto. Estas son de las ironías y de los rompecabezas de Marcos, pero a través de eso podemos descubrir qué tipo de audiencia, qué tipo de comunidad estaba detrás del Evangelio. Una comunidad de cultura mixta, una comunidad que hablaba distintos idiomas, una comunidad que era muy particular en este sentido, ¿no? Entonces nos das muchas indicaciones de esto. Ah, De verdad que padre, yo sí. quisiera que nos hablara un poquito de algo más que me parece que la gente le puede interesar y que a mí personalmente me interesa, y es lo que se llama el secreto mesiánico, Ah, que claro, claro, claro normalmente que Jesús sí. dice, hey, yo voy a hacer esto, pero no le digan a nadie. Y después, Sí, sí, y sí. algo que a mí siempre me ha encantado es, y que lo uso mucho en mis propias predicaciones, es que Jesús no dialoga con los demonios, les prohíbe hablar, los silencia, y que yo a veces Exacto. pienso que es algo que nos hace falta a nosotros, no hablar con la tentación, porque cuando nos podemos hablar, el tentador es mucho más astuto que nosotros y terminamos cayendo. Jesús siempre los calla, les dice, ya no más. Y cuando sana a alguien, sea un leproso o sea la hija de Jairo, lo que sea, dicen, vea, dejen esto así, no Exacto. cuenten mucho. Me llama mucho la atención eso. Incluso en el monte Tabor, a los mismos Ah, sí, no digan discípulos. nada Después hasta. dice, no, no, no digan nada. Wow, Interesante. sí. Sí, este es un punto, padre, fantástico. De hecho, es un punto muy álgido,
Y el creador de esta frase, de esta idea en el Evangelio de Marcos es otro alemán. Wrede, se llama el apellido Wrede, Wilhelm Wrede. Y lo hizo popular en su libro a comienzos del siglo XX, es cuando comenzó a ser popular, pero publicó este libro al inicio de 1900 y luego tomó un gran relevo después, sobre todo en los años 50, 60 y 70, fue un boom. Ahora, ¿qué cosa dijo Wrede? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque Wrede dice, bueno, cada vez que Jesús dice esto en el Evangelio, él dice, Wrede, que no fue histórico. Jesús nunca dijo verbalmente estas palabras. Y dice que este tema, y así lo llamó el secreto mesiánico, es un instrumento teológico utilizado por el autor de Marcos, ¿no? Para indicar por qué Jesús nunca tuvo éxito durante su vida misionera, porque si hubiese tenido éxito durante su vida misionera, no hubiese sido crucificado, porque nadie lo pudo tomar como el verdadero Mesías. Entonces, era la voluntad del Señor mantenerlo oculto, y así, por eso llegó a la cruz, ¿no? Pero el problema de Wrede, y aquí es donde comenzamos con los grandes problemas del siglo XX, de los estudios del Nuevo Testamento, es que es uno de los primeros que comenzó, no uno de los primeros, pero ya lo hizo más popular, el distinguir las palabras históricas de Jesús con lo que fue agregado luego por los autores o la comunidad cristiana, que es lo que él llama un instrumento teológico, es decir, que fue agregado, fue inventado. Ahora, muy bien. Hay otros autores ya del siglo XX que dicen no, y aquí es donde estamos con los académicos que son más conservadores, en donde yo me considero parte de ellos, pero es importante tener un balance, ¿no? Es importante tener un balance, porque por alguna razón se escribió esto, pero hay autores, incluso americanos, que dicen no, con gran probabilidad Jesús dijo esto, es histórico. Jesús quería que su mesianismo fuera secreto. ¿Por qué? Porque en el mundo contexto histórico del primer siglo, decir Mesías tenía implicaciones militares, implicaciones políticas. El ser Mesías es literalmente declararme rey y declararme en contra del poder de Roma, es decir, ser un rebelde políticamente. Y Jesús no quería ser identificado con ese tipo de Mesías, porque lo que entendía Jesús por Mesías era una connotación completamente diversa. Entonces, por eso quería evitar el malentendido. Eso es importante, esa palabra, el malentendido. Y por eso prefería mantenerlo secreto hasta cuando llegara su hora, que la hora es la gran manifestación. El verdadero mesianismo de Jesús se descubre, se hace evidente, es con la resurrección. Entonces, allí se entiende que es otra dimensión del mesianismo, no la dimensión cultural de política, de revoltosos como los celotas, que luego entre ellos había muchos que se llamaban mesías y comenzaban guerras civiles. Entonces, a mí me parece que esos autores que son más balanceados aquí, me parecen que tienen un buen punto, porque lo justifican históricamente, lo justifican, o sea, no es solo porque dan razones que son muy convincentes, y de verdad tiene razón. Y de hecho, cuando vemos, claro, no es el Evangelio de Marcos, pero cuando leemos el Evangelio de Juan, ya Jesús, cuando está siendo interrogado, él dice, mi reino no es de este mundo. O sea, literalmente el entendimiento de Jesús de reino, de mesianismo, es completamente distinto al entendimiento, la comprensión del mesianismo judío clásico. Entonces, llama mucho la atención, y por eso creo que es un punto, claro, aquí estoy siendo muy simplista, ¿no? Hay otros que utilizan diversas interpretaciones de estas dos posiciones, pero en general les pongo al menos las dos más importantes, porque otras opiniones están entre estas dos, ¿no? Pero sí, el secreto mesiánico. A mí eso me Wilhelm encanta, Wrede fue el primero. Y algo que me llama mucho la atención también es cuando empecemos a leer el Evangelio el día de hoy y durante todos estos 8 días, hay algo que me llama mucho la atención, como Jesús dice, mira, hay uno, perdón, Juan Bautista hablando, Jesús dice, hay uno que los bautizará con el Espíritu Santo. No cómo empieza esta concepción del trabajo del Espíritu Santo, del nuevo bautismo, y que después Jesús va a decir, mire, ustedes pescan, qué maravilloso, ahora va a ser, pero pescadores de hombres, ¿no?
Y Sí, empiezan todas estas cosas que uno dice, a ver, va a bautizar, el bautismo es con agua, pero ahora es con Espíritu Santo. Estos son pescadores, pero ahora van a ser pescadores de hombres. Y empieza uno con todas estas cosas que uno dice, wow, qué curioso, ¿no? Y están construyendo el templo y Jesús dice, lo vamos a destruir. Dice, pero ¿cómo si no hemos terminado de reconstruir y usted ya está hablando de destruirlo? ¿No sabes cuánto tiempo nos ha costado, no? Todo esto, todas esas sí, narraciones que van un poquito más allá de lo que es común, de lo que la gente espera, ¿no? Esperan que los pescadores pesquen hombres, que los que bautizan les pongan agua, que el templo que están construyendo termine de construcción y ya Jesús va más allá. No, 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 no. Vamos a bautizar, pero con espíritu, vamos a ser los pescadores de hombres, el templo va a ser destruido. Y uno dice, wow, porque Jesús va en avanzada, ¿no? Que tal vez se juntaría un poquito con lo que hablamos de la inmediatez o de este Jesús que va un poquito más allá y que después va sí. a hacer otros cambios significativos. Pero no sé si vale la pena darle un tiempito a este tema. Yo creo que sí, padre, porque es sumamente Ok. importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos católicos de hoy en día, hemos perdido el sentido de la urgencia escatológica. Ok. De hecho, una de las grandes características de las comunidades cristianas antiguas, de todos los Ujú. evangelistas, es Juan, vamos a poner a Juan a un lado, porque Juan es más particular. Entonces, a Juan en este punto lo ponemos a un lado, pero es sumamente característico de las comunidades de Marcos, Mateo y Lucas, este sentido de la escatología que es inminente, es decir, el reino de Dios se va a establecer, ha comenzado, pero está por llegar de una manera más definitiva. Nosotros hoy en día hemos perdido eso. Hoy en día, si alguien te dice que Jesús va a venir en 3 meses, decimos, ese tipo está Sí. loco. O si un cura, un padre, dice en una homilía, Jesús va a venir el 10 de julio a las 4 de la tarde, ese cura no celebra más misa. ¿Me entendéis? Porque, pero irónicamente, este sentido de la urgencia final, ya las comunidades cristianas antiguas lo tenían. Tenían la convicción de que Jesús iba a venir durante su periodo de vida y esto permea un poco esta espiritualidad de la urgencia, esta espiritualidad de la destrucción de las seguridades terrenales, de lo que va a venir, de la acción del Espíritu, de una nueva dimensión. E irónicamente, en este sentido, quiero que por favor, cuando lo estés leyendo, Padre, y sobre todo nuestra audiencia, nuestros seguidores, el capítulo 13 de Marcos. Ok. El capítulo 13 de Marcos es uno de los capítulos más complicados en la historia de la interpretación de Marcos y es lo que se llama el capítulo de la escatología de Ok. Marcos. Pero también, y este otro título es mucho más importante, que es el que es menos común, que se utiliza en academia, se le llama la Apocalipsis de Marcos. De hecho, el capítulo 13 de Marcos Ujú. es de género apocalíptico, Ujú. en donde Jesús va a describir ya, poco a poco el juicio, las tribulaciones, los desafíos, la destrucción de Jerusalén, que no va a quedar nada sobre nada, piedra sobre piedra, el templo, todo está allí en ese capítulo de una manera tan detallada. Irónicamente, todos los evangelistas comienzan a desarrollar más esta escatología, pero si aceptamos que Marcos es el más antiguo, ya esta noción estaba muy impregnada ya desde muy antiguamente en las primeras comunidades. Y precisamente esta escatología demuestra también la naturaleza divina y el plan divino de Dios, que luego se hace evidentes en la resurrección, pero precisamente todo está conectado. Nosotros, repito, hemos perdido esta noción de la urgencia escatológica. Es decir, que de una u otra manera este nuevo comienzo va a llegar y va a llegar pronto. Es decir, nuestro tiempo es muy limitado y tenemos que actuar ya. Entonces, todas estas dimensiones están interrelacionadas en el Evangelio de Marcos de Me una manera encanta, muy sí, no, especial. muy lindo, tan cortico, pero que lleva tanto para nosotros en este crecimiento de descubrir la historia de la salvación como la historia nuestra, ¿verdad? Ah, los Sí, temas que hay aquí son hermosos porque hay muchas historias de milagros, hay muchas historias controversiales como la que acabas de narrar, ¿no? Lo demás son casi que enseñanzas, hay un poquito de parábolas, hay mucho más historias, ¿no? Hay más historias que parábolas. Me encanta que se habla de la predicción de la pasión, ¿no? Esto es lo que va a pasar, ta, 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 ta. Y lo que acabas de hablar de la enseñanza escatológica es espectacular
porque a veces no pensamos cómo va a ser el futuro. Estamos en un mundo en el que nos dicen YOLO, you only live once, ¿no? Como que es solo lo de aquí. Pero Marcos nos hace Exacto. mirar que hay algo más allá, que no todo termina aquí, sino Sí, que va más allá, que hay una escatología que estamos esperando, que Jesús es el que puede instaurar ese reino aquí, que nos va a llevar a más allá, a otro reino. Entonces, a mí me encanta todo esto, padre, pero el tiempo va volando, ya nos vamos acercando casi que al final de nuestro programa, llevamos más de 40 minutos, entonces empecemos a hacer algunas conclusiones. ¿En qué nos tenemos que sí, fijar en este evangelio? ¿Qué sería lo más importante? ¿Dónde debemos poner nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestro oído? sí. En primer lugar, les pido que cuando leamos el Evangelio de Marcos, prestemos atención a los Ok, discípulos. Todo lo que tenga que ver con el discipulado, porque es muy especial. Ya en el capítulo primero, los discípulos responden a la llamada de Jesús de una manera ujú, ideal, no lo dejan todo, no cuestionan, ni siquiera dicen palabra, no abren la boca. Es ideal. Pero luego vamos a ver poco a poco, sobre todo a partir del capítulo 8 en adelante, que las cosas van cambiando ok, y los discípulos comienzan a ser necios, no escuchan a Jesús, no lo entienden y comienza entonces a haber una especie de ruptura en la armonía entre el maestro y los discípulos. No porque el maestro lo quiere, sino que los discípulos, cuando comienzan a escuchar el destino del Hijo del Hombre, entonces comienzan a tener allí las tensiones, los malentendidos, y luego quién quiere ser el primero y quién quiere servir. Y entonces llegamos al punto del Getsemaní, en donde se duermen, no pueden velar y luego cuando vienen los soldados todos desaparecen. Entonces todos desaparecen. Ese es ya prácticamente sabes todo. que ese me Y de encanta, ya hecho, sabes que ese me eh, encanta. todos desaparecen y ya cuando vemos a Jesús en la cruz, por favor presten atención que Marcos, según el Evangelio de Marcos, ninguno de los 12 discípulos estaba al pie de la cruz. ¿Ah? Muy importante eso. Las que estaban cerca de la cruz viendo eran las mujeres, y ese es otro punto, ¿no? Las mujeres que son fieles hasta el final, ¿no? Allí la Virgen María. Otro punto interesante son los extranjeros en el Evangelio de Marcos. Los extranjeros, la mujer sirofenicia, ¿no? Por ejemplo, sumamente interesante el centurión romano que aparece en el capítulo 15. Cuando Jesús muere, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios, que es prácticamente una profesión de fe. El credo de la comunidad de Marcos es ese, que es prácticamente el capítulo 1, versículo 1. Es lo mismo. Literalmente es prácticamente la misma fórmula de fe. Jesucristo, el Hijo de Dios. Verdaderamente, él era el Hijo de Dios. Es una profesión de fe que ahora uno tiene que explicarla, ¿no? En qué sentido, figurado o literal. Ya eso después vendrá la tradición de la iglesia después a explicarla, pero es una profesión de fe. También el rol de las mujeres prácticamente al final del Evangelio, prácticamente son las que son el testimonio visible de la tumba vacía. Y luego, bueno, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 está con lo que llamamos el final corto, que es con el versículo 8, que prácticamente los textos más antiguos terminan en 16:8, y luego se agrega el resto, el final largo que se llama, del versículo 9 al 20, que es prácticamente resume el final de Mateo y el final de Lucas en uno, ¿no? Importante esto, el rol de las mujeres, pero luego la expansión de los discípulos después de proclamar el Evangelio después de la resurrección. Y el discipulado es un punto clave. Ok. Y el otro punto clave es el poder de Jesús. Y que ese es muy importante, el poder de Jesús que se muestra en la sanación, el poder de Jesús que se muestra en los exorcismos, el poder de Jesús que se manifiesta en la enseñanza con autoridad Ujú. y, por supuesto, el poder de Jesús que se manifiesta en el monte Tabor, de su verdadera identidad, pero la resurrección o la tumba vacía es la muestra más grandiosa de poder en todo el Evangelio. Fabuloso, ¿no? Yo pienso que tenemos una joya frente a nosotros y nos toca disfrutarla en estos días. Son 8 días que estaremos disfrutando este corto pero sustancioso evangelio que Sí, trae palabras en arameo, que trae palabras en hebreo, pero que viene con su explicación. Eso me encanta, ¿no? sí, Que el evangelista se preocupó de lanzarlas y, de y traducir. traducirlas, no como nosotros que a veces mandamos ahí el Spanglish y se nos olvida traducirlo.
Y se nos olvida que hay personas que están Sí. en Sudamérica y no nos entienden nuestro Spanglish, ¿verdad? Claro. Ya algunos me han Sí. dicho, padre, qué bonito que usara una palabra rarísima, pero ¿qué significa? Y yo, oh, wow. Sí, Es verdad, es verdad, es sí, verdad. digo, yo siempre digo que es Disculpen. culpa del padre Dempsey, así que con eso, Sí, disculpen, de verdad, que a veces se me enredan los cables. en cada uno de los periodos que hemos hecho, estamos haciendo un programa de preguntas y respuestas. Estamos mirando todas las preguntas que ustedes han escrito. Estamos escogiendo algunas de ellas. Quisiéramos responderlas a todos, pero no nos alcanzaría el tiempo. Así que por favor, téngannos paciencia, sigan preguntando. Queremos seguir escuchando sus comentarios. Hay cosas muy interesantes que podemos seguir descubriendo, discutiendo, conociendo. Y este evangelio, sin lugar a dudas, Padre Dempsey, creo que es una de esas joyas que tenemos para descubrir tantas y tantas cosas hermosas. Ya tú nos has dado como una pincelada que nos va a centrar en esto, ¿no? Un Jesús que empieza con la predicación, el mundo de la predicación muy importante y un Jesús muy veloz que va de un lugar a otro y un Jesús Sí. que es inmediatista, todo ya pasa, excepto con este ciego que hay que darle 3 veces el remedio y nada que se cura, ¿verdad? Wow, pero es toda una historia fabulosa, ¿no? Jesús que predica el reino de Dios, algo hermoso para nosotros, Jesús que sana a tantas personas diferentes, un Jesús que lo presentan y el padre Dempsey ha tenido bastante tiempo para explicarlo como un exorcista, va predicando y exorcizando, ¿no? Y las Sí. comunidades van a reconocer el poder de Jesús y Jesús que habla del secreto mesiánico. Oye, te voy a hacer esto, pero no lo cuentes, no lo digas, no los digas. Y es un Jesús que manda a sus discípulos a hacer lo mismo que él hace, a predicar, a exorcizar, Sí. a sanar. Y entonces podríamos hablar de que Marcos resume toda esta actividad como una actividad sanadora de Jesús. No solo lo que él hace, sino lo que sus discípulos hacen en nombre de él. Increíble, cosas hermosas. Algo más que tengamos que prestarle atención. ¿Estamos listos? ¿Qué dices, Padre Dempsey? ¿Qué más nos recomiendas? No, no, en primer lugar, cuando recemos o leamos el Evangelio de Ujú. Marcos, este, una de las cosas más importantes es que tengamos en cuenta sobre todo la Ok. imaginación. Y cuando digo la imaginación estoy haciendo aquí muy ignaciano. Yo sé que el padre Ay, ay, Sergio ay. es más de la tradición de Santo Domingo, pero bueno, ayuda mucho utilizar la imaginación y la composición Ok. del lugar. De verdad que sí, porque es bastante corto y ayuda bastante también a meditar el Evangelio de Marcos a nuestra vida de hoy actual, Ujú, que es muy frenética, llena de prisas, de urgencias, de estrés, ujú. pero no, ayuda mucho a nosotros entrar en ese misterio con Jesús, sobre todo en el quehacer de la vida diaria. Bueno, muy bien. Padre Dempsey, creo que estamos llegando al final del día de hoy y quisiera antes de despedirme, como siempre, pedirle a todos que oren por nosotros, que oren por el Padre Dempsey, que Claro que oren sí. por mí, para que nosotros seamos fieles a este ministerio que se nos ha confiado de compartir, de explicar la palabra, para que tanto el Padre Dempsey como yo podamos vivir con fe lo que leemos, lo que compartimos con cada uno de ustedes, para que podamos siempre enseñar la verdad y para que podamos cumplir lo que hemos enseñado. Así que vamos a dar la bendición, Padre Dempsey, y que la bendición de Dios Claro que Todopoderoso, sí. que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre. Pues con esto terminamos este día. Amén. Gracias, Padre Dempsey, por su tiempo, por No, su gracias a ti. enseñanza y que sigamos invitando a más personas a que escuchen la Biblia en un año por Ascension Press. Es gratis, lo pueden encontrar en todos los podcasts, en YouTube. Así que entra a www.ascensionpress.com diagonal la Biblia. Que Dios los bendiga.